Lo patrón más tenebroso ordenó la muerte del hijo de la esclava que tenía labio partido Oaxaca de Juárez, capital del estado de Oaxaca, México, época colonial, 1687. La ciudad de Oaxaca de Juárez descansaba bajo el peso de un calor seco que penetraba cada rincón de sus calles empedradas. El sol de la tarde caía implacable sobre las construcciones de cantera verde, convirtiendo la plaza central en un espejo de luz cegadora. Los aromas de maíz tostado, chocolate amargo y cera de vela se mezclaban con el olor acre del sudor de cientos de cuerpos que se movían entre el mercado, mientras el sonido de las campanas de Santo Domingo marcaba las horas con autoridad absoluta. Era el año de 1687, cuando la Nueva España consolidaba su poder sobre los pueblos zapotecas y mixtecas que durante siglos habían habitado estos valles fértiles. Las enfermedades traídas por los conquistadores habían diezmado a la población indígena, y los españoles, necesitados de mano de obra, habían comenzado a traer esclavos africanos para trabajar en las haciendas y en las casas de los señores más poderosos. Si te está gustando esta historia, por favor suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias que te mantendrán al borde del asiento. En una casona de 2 pisos, ubicada en la calle Real, a apenas 3 cuadras de la plaza principal, vivía don Sebastián de Alarcón y Mendoza, un encomendero español de mediana fortuna que había heredado tierras y títulos de su padre, uno de los primeros conquistadores en llegar a Oaxaca. La casa, construida alrededor de un patio central con una fuente de piedra labrada, tenía paredes gruesas pintadas de un ocre desvanecido por el tiempo. Los techos altos de vigas oscuras mantenían los cuartos frescos durante el día, pero por las noches, cuando el viento bajaba de las montañas cercanas, los pasillos se llenaban de corrientes de aire que hacían crujir las puertas de madera maciza. Don Sebastián era un hombre de unos 45 años, con el rostro marcado por el sol y las preocupaciones constantes de mantener su posición social. Su esposa, doña Catalina de Orozco, provenía de una familia española de mayor alcurnia, y nunca le permitía olvidar que ella había descendido en su matrimonio. Era una mujer delgada, de facciones afiladas y mirada fría, que pasaba las tardes bordando en el corredor principal mientras vigilaba cada movimiento de los sirvientes con ojos de águila. Entre los esclavos de la casa se encontraba Yanga, una mujer de origen africano de aproximadamente 30 años, traída de la costa de Veracruz cuando apenas era una adolescente. Su piel era del color del ébano pulido, sus ojos profundos guardaban una tristeza antigua y sus manos callosas hablaban de años de trabajo incansable. Yanga había sido comprada para trabajar en las cocinas, pero con el tiempo se había convertido en la encargada de casi todas las tareas domésticas de la casa. Lavaba la ropa en el patio trasero, limpiaba los pisos de ladrillo rojo, ayudaba a preparar los alimentos y atendía cualquier capricho de doña Catalina. A diferencia de los sirvientes indígenas que tenían familias en los pueblos cercanos y podían ocasionalmente visitarlos, Yanga no tenía a nadie. Su madre había muerto en el barco que la trajo a la Nueva España, y su padre era un recuerdo borroso de una aldea que nunca volvería a ver. Sin embargo, Yanga guardaba un secreto que había mantenido oculto durante meses, uno que ahora resultaba imposible de esconder. Estaba embarazada. El embarazo había sido consecuencia de los abusos constantes de don Sebastián, quien consideraba que tenía derecho absoluto sobre el cuerpo de sus esclavas. Durante meses, Yanga había soportado en silencio las visitas nocturnas del patrón, quien llegaba a su pequeño cuarto en el patio de servicio cuando la casa dormía.
Ella nunca se atrevió a resistirse. Sabía que cualquier queja sería castigada con brutalidad, y que doña Catalina, lejos de mostrar compasión, la culparía a ella por seducir a su esposo. Ahora, con el vientre crecido bajo su vestido de algodón desgastado, Yanga vivía con un terror constante. Sabía que cuando el niño naciera, su vida se complicaría de maneras que no podía siquiera imaginar. Los otros sirvientes la miraban con una mezcla de lástima y alivio de que no fueran ellos los afectados. Lupita, una mujer zapoteca que trabajaba en la cocina, era la única que le mostraba algo de bondad, trayéndole a escondidas tortillas extras o un poco de atole caliente cuando nadie miraba. «Ese niño va a traer problemas», le había susurrado Lupita una tarde, mientras pelaban elotes en el patio trasero. «La señora no va a permitir que un hijo del patrón crezca entre nosotros. Ha pasado antes en otras casas, y nunca termina bien». Yanga lo sabía. Había escuchado historias de otras esclavas cuyos hijos, nacidos de los patrones, eran vendidos apenas destetados, enviados lejos para que no recordaran a nadie su existencia. Algunos corrían peor suerte. Pero ella se aferraba a una esperanza tenue. Quizás don Sebastián mostraría algo de misericordia. Quizás reconocería al niño como suyo y le daría una oportunidad de vida. Era una esperanza ingenua, pero era lo único que tenía. El parto llegó una noche de agosto, cuando la ciudad entera dormía bajo un cielo estrellado. Las contracciones habían comenzado al atardecer, pero Yanga había seguido trabajando, temiendo que si se quejaba sería castigada por flojera. No fue hasta que se dobló de dolor en la cocina que Lupita la vio y corrió a buscar a Tomasa, la partera del barrio, una anciana indígena con manos expertas que había traído al mundo a cientos de niños. Entre las dos la llevaron al cuarto de servicio, una habitación estrecha con piso de tierra y paredes de adobe sin pintar. Allí, a la luz temblorosa de una vela de sebo, Yanga dio a luz a un niño. El llanto del bebé rompió el silencio de la noche, pero ese llanto fue seguido de un silencio aún más pesado cuando Tomasa examinó al recién nacido. «Tiene el labio partido», dijo la partera en voz baja, mirando a Lupita con expresión grave. El niño nació con el labio superior dividido. Yanga, exhausta y cubierta de sudor, extendió los brazos para recibir a su hijo. Cuando lo vio, su corazón se llenó de una ternura inmediata. El bebé tenía la piel más clara que la de ella, una mezcla evidente de sus dos orígenes, y aunque su labio superior estaba partido en dos, mostrando la encía y parte del paladar, sus ojos eran perfectos, grandes y brillantes, buscando instintivamente el pecho de su madre. Yanga lo acercó y el niño comenzó a succionar con dificultad, pero con determinación. «Es hermoso», susurró Yanga, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Mi hijo es hermoso». Tomasa y Lupita intercambiaron miradas preocupadas. En aquellos tiempos, cualquier deformidad física era vista como un castigo divino, una señal de que Dios había marcado al niño por algún pecado de los padres. Las supersticiones eran profundas y generalizadas. Un niño con labio partido era considerado maldito, indeseable, una vergüenza para cualquier familia. Y si ese niño además era producto de una esclava, su destino era aún más incierto. «Debes mantenerlo escondido el mayor tiempo posible», aconsejó Tomasa mientras limpiaba al bebé con un trapo húmedo. «No dejes que la señora lo vea. Si puede, busca una forma de irte de aquí». Pero Yanga no tenía a dónde ir, no tenía dinero, no tenía familia, no tenía libertad. Era propiedad de don Sebastián, y ahora su hijo también lo era. Durante los primeros días logró mantener al niño oculto. Lo envolvía en trapos viejos y lo escondía en un rincón de su cuarto mientras trabajaba.
Cuando lloraba, lo amamantaba rápidamente y rezaba para que nadie escuchara. Pero en una casa donde todo se sabía, era imposible mantener un secreto por mucho tiempo. Fue doña Catalina quien descubrió al niño. Una mañana, mientras inspeccionaba el patio de servicio con su habitual meticulosidad, escuchó el llanto débil que provenía del cuarto de Yanga. Sin llamar, abrió la puerta de golpe y encontró a la esclava amamantando a su hijo. La expresión de doña Catalina pasó de la sorpresa al disgusto en un instante. Se acercó con pasos rápidos, apartó el rebozo que cubría al bebé y lo examinó. Cuando vio el labio partido, su rostro se contrajo en una mueca de asco. ¡Qué abominación!, exclamó retrocediendo como si el niño fuera contagioso. «Esto es obra del demonio». Yanga abrazó a su hijo con fuerza, protegiéndolo instintivamente del desprecio en los ojos de su ama. «Es solo un niño, señora», dijo con voz temblorosa. «No ha hecho nada malo». «Es una vergüenza», gritó doña Catalina. «Una mancha en esta casa. ¿De quién es ese bastardo?» Yanga bajó la mirada, sin atreverse a decir la verdad. Pero doña Catalina no era tonta. Había notado las salidas nocturnas de su esposo. Había visto cómo miraba a Yanga, y ahora, al ver la piel más clara del niño, supo inmediatamente quién era el padre. «Mi esposo», dijo doña Catalina con voz gélida. «Mi esposo ha engendrado a este monstruo». Salió del cuarto dando un portazo y fue directamente a buscar a don Sebastián, quien estaba en su despacho revisando documentos de sus tierras. La discusión que siguió pudo escucharse en toda la casa. Los sirvientes se detuvieron en sus tareas, escuchando con temor las palabras que resonaban como truenos. «Ese niño no puede quedarse aquí», gritaba doña Catalina. «Es una afrenta a Dios y a mí. Quiero que desaparezca». Don Sebastián intentó calmarla, pero su voz carecía de convicción. Sabía que su esposa tenía razón en una cosa: el niño era una complicación que no podía permitirse. Su reputación, su posición social, su relación con la Iglesia, todo podía verse comprometido por la existencia de ese niño deforme, nacido de una esclava. «Será vendido», dijo finalmente don Sebastián. «Lo enviaré lejos, a Veracruz o Acapulco. Allí nadie sabrá de dónde viene». «¡No!», gritó doña Catalina. «Vendido todavía, puede regresar algún día. Ese niño no debe existir». Hubo un silencio largo y pesado. Después, don Sebastián habló con una voz tan baja que apenas se escuchó, pero las palabras quedaron grabadas para siempre en la memoria de quienes las oyeron. «Entonces se hará lo necesario». Esa noche, Yanga supo que algo terrible iba a suceder. Los otros sirvientes la evitaban. Nadie quería estar cerca cuando llegara la orden. Lupita se acercó con lágrimas en los ojos. «Debes huir», le susurró. «Esta misma noche. Llévate al niño y corre. Vete a las montañas, busca refugio en alguno de los pueblos zapotecas. Allí quizás te protejan». Yanga pensó en hacerlo, pero estaba débil del parto. No tenía provisiones, no conocía los caminos, y sabía que si la atrapaban, el castigo sería peor. Pasó la noche en vela, meciendo a su hijo, cantándole canciones en un idioma que ya casi había olvidado, el idioma de su tierra lejana. El niño dormía tranquilo en sus brazos, ajeno al peligro que se cernía sobre él. Al amanecer, llegó el verdugo. No era un hombre con capucha ni un soldado, sino el mayordomo de la casa, un mestizo llamado Esteban, que llevaba años al servicio de don Sebastián. Esteban entró al cuarto con el rostro pétreo, sin mirar a Yanga a los ojos. «Dame al niño», dijo con voz monótona. «¡No!», gritó Yanga, apretando a su hijo contra su pecho. «¡No te lo llevarás!». Esteban no respondió.
Simplemente avanzó y con fuerza bruta arrancó al bebé de los brazos de su madre. Yanga se lanzó contra él, arañándole la cara, mordiéndole el brazo, pero Esteban la golpeó con el dorso de la mano, lanzándola al suelo. El niño comenzó a llorar, un llanto agudo y desesperado que llenó todo el patio. Yanga se arrastró por el suelo de tierra, tratando de alcanzar a su hijo, pero Lupita la sujetó, llorando tanto como ella. «No puedes hacer nada», sollozó Lupita. «Si te resistes, te matarán a ti también». Esteban salió del cuarto con el niño en brazos. Yanga escuchó los pasos alejándose, el llanto del bebé desvaneciéndose en la distancia. Después hubo un silencio que duró una eternidad. Más tarde, cuando Esteban regresó, traía las manos vacías y la mirada perdida. Nadie le preguntó qué había hecho. Nadie quería saber, pero todos sabían. El niño había sido ahogado en el río Atoyac, envuelto en una manta y arrojado a las aguas turbias que fluían hacia el sur. Su cuerpo jamás fue encontrado. Don Sebastián pagó una misa para pedir perdón por sus pecados, y doña Catalina retomó su vida como si nada hubiera sucedido. La vida en la casa continuó con su rutina implacable. Las campanas de Santo Domingo seguían marcando las horas. El sol seguía cayendo sobre las calles empedradas. El mercado seguía llenándose de voces y colores. Pero Yanga nunca volvió a ser la misma. Su cuerpo seguía cumpliendo con las tareas diarias, pero su espíritu se había roto. No hablaba, no lloraba, no miraba a nadie a los ojos. Trabajaba como un autómata, moviéndose por la casa como un fantasma. Los otros sirvientes la observaban con una mezcla de compasión y miedo. Era como si la muerte de su hijo hubiera matado algo esencial dentro de ella, dejando solo una cáscara vacía. Pasaron 3 semanas. 3 semanas en las que la vida en la casa de los Alarcón y Mendoza parecía haber vuelto a la normalidad. Pero entonces comenzaron a suceder cosas extrañas. Al principio fueron detalles pequeños, tan sutiles que podían ignorarse. Un llanto débil que se escuchaba por las noches, como el de un bebé, que parecía provenir del patio trasero. Los sirvientes lo comentaban en susurros, pero cuando alguien salía a verificar, no encontraba nada. Doña Catalina lo atribuía a los gatos callejeros que merodeaban por el vecindario. «Son solo animales», decía con irritación. «Dejen de inventar tonterías». Pero el llanto continuó. Cada noche, alrededor de las 3 de la madrugada, el sonido de un bebé llorando llenaba el patio. Era un llanto angustiante, que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Los sirvientes comenzaron a tener pesadillas. Lupita despertaba empapada en sudor, soñando que cargaba a un niño con el rostro cubierto de sangre. Tomasa, la partera, dejó de visitar la casa, alegando que había enfermado, pero todos sabían que tenía miedo. Una noche, don Sebastián despertó en su habitación con la sensación de que alguien lo observaba. La luna llena entraba por la ventana, iluminando el cuarto con una luz plateada. Miró hacia la puerta y vio una sombra, la silueta de una mujer que sostenía algo en brazos. Por un momento pensó que era su esposa, pero entonces la figura se movió y don Sebastián sintió que su sangre se congelaba. Era Yanga. Estaba parada en el umbral de su puerta, mirándolo fijamente, con los brazos extendidos como si cargara a un bebé invisible. Sus labios se movían, pero no emitían sonido. Don Sebastián quiso gritar, quiso llamar a los guardias, pero su voz no salía. La figura de Yanga dio un paso hacia adelante, y entonces don Sebastián vio sus ojos, vacíos, muertos, pero llenos de un odio tan profundo que le quemaba el alma. De repente, la figura desapareció. Don Sebastián se levantó de un salto, encendió todas las velas de la habitación y revisó cada rincón,
No había nadie. Pensó que había sido una pesadilla, producto de su mala conciencia. Pero a la mañana siguiente, cuando bajó al comedor para desayunar, encontró algo que lo hizo palidecer. Sobre la mesa, cuidadosamente colocado, había un pequeño trapo manchado de sangre, el mismo trapo con el que Yanga había envuelto a su hijo. Doña Catalina lo vio y dejó caer su taza de chocolate. —¿Qué es eso? —preguntó con voz temblorosa. Don Sebastián no pudo responder. Llamó a Esteban y le ordenó quemar el trapo inmediatamente. Pero esa misma noche, el trapo volvió a aparecer, esta vez en el cuarto de doña Catalina, colocado cuidadosamente sobre su almohada. Fue entonces cuando ella comenzó a gritar, exigiendo que llamaran a un sacerdote, que bendijera la casa, que expulsara al demonio que los estaba atormentando. El padre Ignacio, un sacerdote dominico de la iglesia de Santo Domingo, acudió a la casa con agua bendita, incienso y oraciones. Recorrió cada habitación, bendiciendo las paredes, los muebles, los rincones oscuros. Pero cuando llegó al patio trasero, donde estaba el cuarto de Yanga, se detuvo en seco. Sintió una presencia tan opresiva que le costaba respirar. El aire estaba pesado, cargado de una tristeza insoportable. «Hay un alma en pena aquí», dijo el padre Ignacio con voz grave. «Un alma que clama justicia. Entonces haga algo», gritó doña Catalina. «Líbrenos de esta maldición». El padre Ignacio la miró con severidad. «Las oraciones pueden calmar a los muertos», dijo, «pero solo la justicia puede darles paz. ¿Qué pecado se ha cometido en esta casa?» Don Sebastián y doña Catalina intercambiaron miradas, pero ninguno habló. El padre Ignacio insistió, pero no obtuvo respuesta. Finalmente se marchó, prometiendo rezar por ellos, pero con la certeza de que la maldición no se levantaría. Y así comenzó el verdadero tormento. Las noches se volvieron insoportables. El llanto del bebé se intensificó, convirtiéndose en un grito desgarrador que no dejaba dormir a nadie. Las puertas se abrían y cerraban solas. Los espejos se empañaban sin razón, mostrando figuras borrosas. En el patio trasero, cerca del cuarto de Yanga, comenzó a crecer una mancha húmeda en el piso de tierra que olía a agua podrida, al río. Nadie podía explicar de dónde venía. Doña Catalina dejó de comer. Su rostro se volvió demacrado, sus ojos hundidos mostraban un terror constante. Veía al niño en todas partes, en los rincones oscuros, en los reflejos de las ventanas, en las sombras que se movían por los pasillos. Una noche despertó sintiendo un peso sobre su pecho. Abrió los ojos y vio a un bebé acostado sobre ella, con el labio partido y los ojos abiertos, mirándola fijamente. Gritó con todas sus fuerzas, pero cuando las velas fueron encendidas no había nada, solo la sensación de unas manos pequeñas y frías que habían tocado su rostro. Don Sebastián también sufrió. Comenzó a tener pesadillas recurrentes en las que caminaba por el río Atoyac, buscando algo entre las aguas turbias. En sus sueños encontraba el cuerpo del niño, hinchado y deformado por el agua, con los ojos abiertos acusándolo. Se despertaba gritando, empapado en sudor, sintiendo que se ahogaba. Durante el día su mente comenzó a fallarle. Se volvió paranoico, desconfiado, viendo conspiraciones en cada rincón. Sus negocios se desmoronaron, sus deudas crecieron, su salud se deterioró. Pero el mayor cambio fue en Yanga. Un mes después de la muerte de su hijo, dejó de trabajar. Simplemente se quedaba sentada en su cuarto mirando la pared, cantando en voz baja esas canciones en lengua africana. Los otros sirvientes temían acercarse a ella. Decían que sus ojos ya no eran los de una persona viva, que algo la había poseído. Lupita intentó hablarle una vez, pero Yanga ni siquiera volteó a verla. Una mañana, Yanga desapareció. Su cuarto estaba vacío, la puerta abierta de par en par.
Don Sebastián ordenó que la buscaran por toda la ciudad, temiendo que hubiera huido para denunciarlo ante las autoridades. Pero Yanga no estaba en Oaxaca. Días después, un grupo de campesinos que regresaba de Tlacolula encontró su cuerpo colgando de un árbol de mezquite a la orilla del camino. Se había ahorcado con su propio rebozo. En sus manos apretaba un pequeño pedazo de tela manchado de sangre, el mismo trapo que había envuelto a su hijo. Cuando la noticia llegó a la casa de los Alarcón y Mendoza, doña Catalina sufrió un colapso nervioso. Empezó a gritar que Yanga venía por ella, que veía su cara en todas partes, que sentía sus manos frías alrededor de su cuello. Don Sebastián ordenó que trajeran a un médico, pero ninguno pudo hacer nada. Doña Catalina murió 3 días después, en medio de convulsiones violentas, gritando palabras incoherentes sobre un niño y un río. Don Sebastián, destrozado por la culpa y el terror, abandonó la casa. Se mudó a una habitación en el convento de Santo Domingo, buscando refugio en la religión. Pasaba los días rezando, confesándose una y otra vez con el padre Ignacio, pero la paz nunca llegó. Los monjes lo encontraban por las noches caminando por los pasillos del convento, murmurando sobre un niño con labio partido que lo perseguía. Meses después, don Sebastián murió en circunstancias extrañas. Su cuerpo fue encontrado en su celda, con los ojos abiertos y una expresión de horror absoluto. Los médicos dijeron que había sido un ataque al corazón, pero quienes lo vieron juraron que había marcas en su cuello, como si alguien lo hubiera estrangulado. La casa de los Alarcón y Mendoza fue abandonada. Los herederos no quisieron quedarse con ella, temerosos de los rumores que circulaban por toda la ciudad. Los sirvientes fueron liberados o vendidos a otras familias. Lupita se fue a vivir con sus parientes en un pueblo cercano, pero nunca pudo olvidar lo que había visto. Hasta el día de su muerte, juraba que el llanto del niño seguía escuchándose en las noches, que su espíritu no había encontrado paz. La casa permaneció vacía durante años, se convirtió en un lugar al que nadie se acercaba después del anochecer. Los vecinos contaban historias de luces que se encendían solas en las ventanas, de sombras que se movían por los pasillos, de un llanto que no cesaba nunca. Algunos decían que veían a una mujer de piel oscura cargando a un bebé, caminando por el patio trasero, buscando algo que nunca encontraría. Con el tiempo, la historia de Yanga y su hijo se convirtió en una leyenda, una advertencia susurrada entre las familias españolas sobre los peligros del abuso y la crueldad. Pero para quienes habían vivido esos acontecimientos, no era una leyenda. Era la prueba de que algunas injusticias son tan profundas, tan dolorosas, que trascienden la muerte, y que el precio de la crueldad puede ser más alto de lo que cualquiera está dispuesto a pagar. En los años siguientes, Oaxaca continuó siendo una ciudad próspera, un centro de poder colonial donde españoles, mestizos, indígenas y afrodescendientes coexistían en una jerarquía rígida y brutal. Pero la casa de los Alarcón y Mendoza quedó como una cicatriz en el paisaje urbano, un recordatorio silencioso de los horrores que pueden ocultarse detrás de las fachadas de cantera verde y los patios coloniales. Décadas después, cuando la casa finalmente fue demolida para construir un nuevo edificio, los trabajadores encontraron algo enterrado en el patio trasero, huesos pequeños, del tamaño de un bebé, envueltos en trapos viejos. Nadie supo explicar cómo habían llegado allí, porque según la historia oficial, el niño había sido arrojado al río. Pero allí estaban, ocultos bajo tierra durante más de 50 años, esperando ser descubiertos. Los huesos fueron enterrados en el cementerio de la iglesia de Santo Domingo, en una tumba sin nombre.
El padre que ofició la ceremonia rezó por el alma del niño, pidiendo que finalmente encontrara la paz que le había sido negada en vida. Y durante un tiempo pareció que las oraciones habían funcionado. El llanto que había atormentado el lugar durante décadas cesó. Las sombras dejaron de moverse. La casa, o lo que quedaba de ella, encontró silencio. Pero quienes vivían en las casas vecinas juraban que en las noches sin luna, cuando el viento bajaba de las montañas y las calles de Oaxaca quedaban desiertas, todavía podía escucharse, muy débil, muy lejano, el llanto de un bebé que nunca tuvo oportunidad de crecer, el grito de una madre que nunca dejó de buscarlo y el eco de una injusticia que el tiempo jamás pudo borrar. Esta historia, basada en hechos que fueron susurrados en Oaxaca durante generaciones, nos recuerda que el verdadero terror no proviene de fantasmas ni demonios, sino de la capacidad humana para la crueldad. En una época donde la vida de los esclavos no tenía valor, donde las deformidades físicas eran vistas como maldiciones divinas, y donde el poder absoluto corrompía absolutamente, el destino de Yanga y su hijo era solo uno entre miles de tragedias silenciadas. Pero a diferencia de otras historias olvidadas por el tiempo, esta se negó a desaparecer. Se quedó grabada en la memoria colectiva de la ciudad, transmitiéndose de generación en generación, evolucionando con cada narración, pero manteniendo siempre su núcleo esencial. Un recordatorio de que las almas de quienes sufren injusticias terribles no descansan fácilmente, y que el precio del silencio cómplice puede perseguir a familias enteras durante generaciones. Hoy, más de 3 siglos después, Oaxaca es una ciudad vibrante, llena de color, cultura y tradición. Los turistas caminan por sus calles empedradas, admirando la arquitectura colonial, probando el mole y el mezcal, sin saber que bajo sus pies yacen historias como esta. La calle donde alguna vez estuvo la casa de los Alarcón y Mendoza ahora está llena de tiendas y restaurantes. La vida continúa, como siempre lo hace. Pero los historiadores locales y los ancianos que guardan la memoria oral de la ciudad todavía cuentan la historia de Yanga y su hijo. La cuentan no como un cuento de fantasmas para asustar a los niños, sino como un testimonio histórico de los horrores de la esclavitud, del poder patriarcal sin límites y de la deshumanización sistemática de quienes eran considerados propiedad. En los archivos de la iglesia de Santo Domingo, entre documentos amarillentos y comidos por el tiempo, hay registros de compras de esclavos, de bautizos, de defunciones. Entre esos registros, si uno busca con paciencia, puede encontrar una entrada breve, casi invisible. Yanga, esclava africana, fallecida por su propia mano, año de 1687. Que Dios tenga misericordia de su alma. No hay registro del niño. Oficialmente nunca existió. Pero para quienes conocen la historia completa, el niño existió. Vivió apenas unas semanas, sufrió el rechazo por una deformidad que no eligió, y murió porque su existencia era inconveniente para quienes ostentaban el poder. Su muerte no fue registrada en ningún libro oficial, no hay tumba con su nombre, no hay estatua que lo conmemore. Solo existe en las historias que se cuentan en voz baja, en las leyendas urbanas de Oaxaca, en el llanto fantasmal que algunos juren todavía escuchar en las noches de invierno. Y así, esta historia llega a su conclusión, no con un final feliz ni con justicia servida, sino con la amarga realidad de que en aquellos tiempos oscuros de la colonia, miles de yangas sufrieron destinos similares. Sus nombres fueron borrados, sus historias silenciadas, sus hijos olvidados. Pero algunas historias se niegan a morir.
Algunas historias persisten, transmitiéndose de boca en boca, evolucionando pero nunca desapareciendo del todo, recordándonos que el pasado nunca está realmente muerto, que las injusticias históricas siguen resonando en el presente y que debemos recordar a quienes fueron silenciados para que sus sufrimientos no hayan sido en vano. La historia de Yanga y su hijo con labio partido es una de esas historias que se niegan a ser olvidadas. Es un testimonio oscuro de una época brutal, pero también es un recordatorio de la resistencia del espíritu humano, de cómo el amor de una madre puede trascender incluso la muerte, y de cómo las voces de los oprimidos, aunque sean silenciadas en vida, encuentran formas de ser escuchadas después de muertos. Que esta historia sirva no solo para provocar escalofríos, sino también para reflexionar sobre las estructuras de poder que permitieron tales atrocidades, sobre la deshumanización sistemática que acompañó a la esclavitud, y sobre nuestra responsabilidad de recordar y honrar a quienes sufrieron para que sus historias no se repitan. Los años pasaron sobre Oaxaca como las nubes que viajaban desde el Pacífico, trayendo consigo lluvias torrenciales en verano y sequías en invierno. La vida en la ciudad colonial continuaba con su ritmo implacable. Las campanas de Santo Domingo seguían marcando el ritmo de las horas, los mercados se llenaban de productos traídos desde los pueblos zapotecas de los valles circundantes, y las familias españolas mantenían su dominio sobre tierras, comercio y personas. Pero la historia de Yanga y su hijo no murió con ellos. Se transformó, mutó, creció en las sombras como una planta venenosa que se alimenta de la oscuridad. 10 años después de aquellos terribles acontecimientos, en 1697, un comerciante español llamado Rodrigo Velázquez compró la propiedad abandonada de los Alarcón y Mendoza. Rodrigo era un hombre pragmático, de unos 50 años, que había hecho fortuna en el comercio de cochinilla y añil. No creía en fantasmas ni en maldiciones. Para él, las historias que circulaban sobre la casa no eran más que supersticiones de indios y negros ignorantes. Cuando sus amigos le advirtieron sobre la reputación del lugar, Rodrigo se rió abiertamente en sus caras. «Los muertos están muertos», dijo mientras firmaba las escrituras ante el notario. «No pueden hacerle daño a nadie. Y yo no pienso desperdiciar una propiedad tan bien ubicada por culpa de cuentos de viejas». Rodrigo contrató a un grupo de albañiles indígenas para reparar la casa. Durante semanas, los trabajadores limpiaron, pintaron, repararon techos y puertas. Pero los albañiles trabajaban con nerviosismo visible. Hablaban en voz baja en zapoteco, haciendo gestos que Rodrigo no entendía, trazando símbolos en las paredes antes de aplicar la cal. El capataz, un mestizo llamado Francisco, le explicó que los trabajadores estaban realizando rituales de protección, combinando sus antiguas creencias zapotecas con elementos del catolicismo que les habían impuesto los españoles. «Es por precaución, señor», dijo Francisco con incomodidad. «Dicen que esta casa tiene historia mala. Mejor prevenir». Rodrigo permitió los rituales porque no quería perder trabajadores, pero en su interior los despreciaba. Consideraba que era una pérdida de tiempo. Sin embargo, cuando la casa estuvo lista y Rodrigo se mudó con su esposa, Beatriz, y sus 3 hijos, comenzó a notar cosas extrañas que no podía explicar con su pragmatismo habitual. La primera noche en la casa, Rodrigo despertó con la sensación de que alguien lo observaba. La habitación estaba oscura, apenas iluminada por la luz de la luna que entraba por la ventana. Miró hacia el rincón y vio una sombra que parecía moverse. Se levantó, encendió una vela y revisó toda la habitación. No había nadie. Pensó que había sido su imaginación y volvió a la cama. Pero la sensación persistió noche tras noche.
Su esposa Beatriz también comenzó a experimentar fenómenos inquietantes. Una tarde, mientras cosía en el corredor, escuchó claramente el llanto de un bebé que venía del patio trasero. Dejó su labor y fue a investigar, pensando que quizás alguna de las vecinas había traído a su hijo de visita. Pero el patio estaba vacío. El llanto continuó durante varios minutos y luego cesó abruptamente. Beatriz le contó a Rodrigo lo sucedido, pero él lo descartó diciendo que probablemente había sido un gato o el viento. Los hijos de Rodrigo, especialmente la menor, una niña de 7 años llamada Isabel, comenzaron a tener pesadillas. Isabel despertaba gritando por las noches, diciendo que había visto a una mujer de piel oscura parada junto a su cama, cargando a un bebé envuelto en trapos ensangrentados. Los padres intentaron calmarla, pero las pesadillas se volvieron cada vez más frecuentes y más vívidas. Una noche, Isabel desapareció de su cama. Beatriz despertó en la madrugada y, como todas las madres hacen, sintió instintivamente que algo andaba mal. Corrió al cuarto de su hija y encontró la cama vacía. Gritó pidiendo ayuda y toda la casa se despertó. Buscaron por cada habitación, cada rincón, cada armario. Finalmente encontraron a Isabel en el patio trasero, parada descalza sobre la tierra húmeda, mirando fijamente hacia la pared. Estaba en una especie de trance, con los ojos abiertos, pero sin responder cuando la llamaban. Rodrigo la cargó y la llevó de vuelta a su cama. Isabel despertó del trance y comenzó a llorar histéricamente. Entre sollozos, contó que una mujer la había llevado de la mano, que le había mostrado dónde estaba enterrado su bebé, que le había pedido que cavara para sacarlo. Beatriz abrazó a su hija aterrorizada, mientras Rodrigo intentaba mantener la calma. «Son solo sueños», insistió Rodrigo, aunque su voz carecía de convicción. Pesadillas causadas por las historias tontas que probablemente escuchó de los sirvientes. Pero los fenómenos continuaron intensificándose. Las puertas se abrían solas en medio de la noche. Se escuchaban pasos en los pasillos cuando todos estaban en sus camas. La temperatura en el patio trasero era siempre más fría que en el resto de la casa, incluso en los días más calurosos del verano. Y el llanto del bebé, ese llanto agudo y desconsolado, se escuchaba casi todas las noches. Los sirvientes comenzaron a renunciar. Primero fue la cocinera, una mujer zapoteca que llevaba años trabajando para Rodrigo. Simplemente anunció que se marchaba, y cuando él le preguntó por qué, ella respondió en su dialecto, y se fue sin esperar respuesta. Luego fue el mozo, después la lavandera. En cuestión de semanas, Rodrigo y Beatriz se encontraron prácticamente solos en la casa, incapaces de retener personal. Desesperado, Rodrigo acudió al padre Miguel, un sacerdote dominico que había llegado recientemente a Oaxaca desde España. El padre Miguel era un hombre culto, formado en las universidades de Salamanca, con conocimientos de teología y demonología. Escuchó la historia de Rodrigo con atención y después le hizo una pregunta directa. ¿Sabe usted qué ocurrió en esa casa antes de que la comprara? Rodrigo admitió que había escuchado rumores, pero que nunca había prestado atención a los detalles. El padre Miguel investigó, habló con los vecinos ancianos, consultó los registros parroquiales y finalmente reconstruyó la historia de Yanga, don Sebastián, doña Catalina y el niño con labio partido. Cuando le contó todo a Rodrigo, el comerciante palideció. «Entonces es verdad», murmuró. «Todo es verdad». El padre Miguel aceptó ir a la casa para realizar un exorcismo formal. Llegó acompañado de 2 sacerdotes auxiliares cargando agua bendita, reliquias de santos, incienso y un libro de rituales. Durante toda una noche, los 3 sacerdotes recorrieron la casa, rezando en latín,
rociando agua bendita en cada rincón, ordenando a cualquier espíritu maligno que abandonara el lugar. Pero algo salió terriblemente mal. Cuando llegaron al patio trasero, donde alguna vez había estado el cuarto de Yanga, el padre Miguel sintió una presencia tan poderosa, tan llena de dolor y rabia, que retrocedió físicamente. Las velas que llevaban se apagaron todas al mismo tiempo, dejándolos en la oscuridad. Y entonces escucharon el llanto. No era el llanto débil y lejano que la familia había estado escuchando. Era un grito desgarrador, ensordecedor, que parecía provenir del mismo centro de la tierra. Uno de los sacerdotes auxiliares, un joven fraile de apenas 25 años, cayó al suelo, cubriendo sus oídos y gritando que algo lo estaba quemando. Cuando encendieron nuevamente las velas, vieron que el fraile tenía marcas rojas en sus brazos, como si manos invisibles lo hubieran agarrado con fuerza. El padre Miguel ordenó retirarse inmediatamente. No era un demonio lo que habitaba esa casa, comprendió. Era algo más complejo, más humano, más difícil de exorcizar. Era dolor puro, injusticia sin resolver, amor maternal transformado en tormento eterno. «No puedo ayudarlo», le dijo el padre Miguel a Rodrigo al día siguiente, mientras curaban las heridas del fraile. «Lo que habita en esa casa no es una entidad demoníaca que pueda ser expulsada con oraciones. Es un alma en pena, sí, pero es también un testimonio viviente de un crimen terrible. Mientras ese crimen no sea reconocido, mientras no se haga justicia por ese niño y su madre, no habrá paz en ese lugar». «¿Qué justicia puede hacerse ahora?», preguntó Rodrigo desesperado. «Los responsables están muertos hace 10 años. La justicia no siempre se trata de castigo», respondió el padre Miguel. «A veces se trata de reconocimiento, de memoria, de honrar a los muertos como se merecen». El padre Miguel le aconsejó a Rodrigo que organizara una misa solemne en memoria de Yanga y su hijo, que colocara una placa o una cruz en el lugar donde había ocurrido la tragedia, que reconociera públicamente el horror que había sucedido en esa casa. Pero Rodrigo tenía miedo de lo que dirían sus vecinos, de cómo afectaría su reputación comercial el admitir que había comprado una casa maldita. Decidió, en cambio, vender la propiedad lo más rápido posible y mudarse a otra parte de la ciudad. Encontró un comprador, un español recién llegado de la península que no conocía la historia del lugar y que necesitaba urgentemente una casa grande para su familia numerosa. Rodrigo le vendió la propiedad a precio reducido y se mudó sin mirar atrás, aliviado de haberse librado de la maldición. Pero la maldición, si así podía llamarse, no estaba atada a Rodrigo. Estaba atada al lugar, a la tierra que había absorbido la sangre y las lágrimas de Yanga, al aire que todavía resonaba con el último llanto de su hijo. El nuevo dueño, don Antonio de la Fuente, experimentó los mismos fenómenos que Rodrigo. Y después de él, otro propietario y luego otro. La casa cambió de manos 7 veces en 20 años. Cada familia que vivía allí terminaba huyendo, aterrorizada, incapaz de soportar las noches sin dormir, los llantos constantes, las apariciones de una mujer de piel oscura que buscaba eternamente a su hijo muerto. En 1720, más de 3 décadas después de la muerte de Yanga, las autoridades eclesiásticas finalmente decidieron tomar medidas. El obispo de Oaxaca, presionado por las constantes quejas de los vecinos y por la reputación cada vez más siniestra que la casa había adquirido, ordenó que se realizara una investigación formal. Se interrogó a los vecinos ancianos, se consultaron los archivos parroquiales, se buscó cualquier evidencia de lo que había ocurrido en 1687. La verdad emergió lentamente, como un cadáver que sube a la superficie del río.
Los testimonios de Lupita, quien todavía vivía en un pueblo cercano y ahora era una anciana, fueron fundamentales. Ella contó todo: los abusos de don Sebastián, el nacimiento del niño con labio partido, la orden de doña Catalina, el asesinato del bebé. Su testimonio fue corroborado por otros sirvientes que habían estado en la casa durante aquellos años terribles. El obispo ordenó que se cavara en el patio trasero de la propiedad. Los trabajadores encontraron exactamente lo que Lupita había descrito: pequeños huesos humanos, enterrados a poca profundidad, envueltos en trapos viejos que se deshacían al tocarlos. Los restos fueron exhumados con cuidado y examinados por médicos que confirmaron que pertenecían a un bebé de pocas semanas de edad. La noticia se extendió por toda Oaxaca. El caso se convirtió en un escándalo que sacudió a la sociedad colonial. Las familias de don Sebastián y doña Catalina, que todavía tenían descendientes viviendo en la ciudad, fueron señaladas y avergonzadas públicamente. Algunos intentaron negar la historia, alegando que eran calumnias contra sus antepasados. Pero la evidencia era demasiado sólida, los testimonios demasiado consistentes. El obispo ordenó que se celebrara un funeral solemne para el niño, algo que nunca había tenido en vida ni en muerte. Los restos fueron colocados en un pequeño ataúd de madera tallada, decorado con flores blancas y velas. La ceremonia se realizó en la Catedral de Oaxaca, con la asistencia de cientos de personas. Fue un evento sin precedentes. Un funeral completo, con todos los honores, para un niño esclavo que había vivido apenas unas semanas y había muerto asesinado por orden de sus propios amos. Durante la homilía, el obispo habló con una pasión que conmovió a todos los presentes. Denunció la crueldad de la esclavitud, el pecado del abuso sexual por parte de los amos, la injusticia de juzgar a un niño inocente por una deformidad que no era su culpa. Sus palabras resonaron en la catedral como truenos. «Este niño», dijo el obispo con voz temblorosa, «fue asesinado no por lo que hizo, sino por lo que representaba, la evidencia del pecado de su padre, la vergüenza de una familia que valoraba más su reputación que una vida humana. Pero ante los ojos de Dios, este niño era tan valioso como cualquier otro, y su madre, Yanga, fue una mártir de la crueldad humana. Que sus almas descansen en paz, y que su memoria nos recuerde siempre los peligros del orgullo, la lujuria y la falta de misericordia». Los restos del niño fueron enterrados en el cementerio de la catedral, en una tumba con una lápida que llevaba una inscripción simple pero poderosa: «Niño inocente, hijo de Yanga. Que Dios tenga misericordia de su alma y castigue a quienes lo dañaron». 1687. Se realizó también una ceremonia para honrar la memoria de Yanga. Aunque su cuerpo había sido enterrado décadas atrás, en una tumba sin nombre, el obispo ordenó que se colocara una cruz en el lugar donde se había suicidado, en el camino a Tlacolula. La cruz llevaba su nombre y una oración en español y en zapoteco, reconociendo su sufrimiento y su humanidad. Después de estas ceremonias, algo cambió en la casa maldita. Los fenómenos no cesaron completamente, pero disminuyeron significativamente en intensidad. El llanto del bebé se escuchaba con menos frecuencia, más débil, casi como un susurro. Las apariciones de Yanga se volvieron menos aterradoras y más melancólicas, como si su espíritu finalmente hubiera encontrado algo de consuelo en el reconocimiento público de su tragedia. El propietario de la casa en ese momento, un comerciante italiano llamado Giuseppe Marini, que no había experimentado los fenómenos con la misma intensidad que sus predecesores, decidió hacer algo más. Contrató a un escultor indígena para que tallara una pequeña estatua de la Virgen María sosteniendo a un niño y la colocó en el patio trasero, exactamente donde habían encontrado los huesos.
Debajo de la estatua hizo grabar una placa que decía: en memoria de Yanga y su hijo. Que la Virgen Madre los proteja en el cielo, como no fueron protegidos en la tierra. Giuseppe también cambió el uso del patio trasero. En lugar de ser un lugar de servicio, lo convirtió en un pequeño jardín con flores, plantas aromáticas y un banco de piedra. Era su forma de transformar un lugar de horror en un lugar de paz. Y funcionó, al menos parcialmente. El jardín se convirtió en el lugar más tranquilo de la casa, donde Giuseppe y su familia pasaban las tardes leyendo y conversando. Pero incluso con estas medidas, la casa nunca perdió completamente su reputación. Los oaxaqueños la conocían como la casa de Yanga, y los padres la usaban para asustar a sus hijos desobedientes. Si no te portas bien, te voy a llevar a la casa de Yanga y el fantasma te va a llevar, decían las madres zapotecas a sus hijos. La historia se transmitió de generación en generación, evolucionando con cada narración, pero manteniendo siempre su núcleo esencial. A medida que pasaban las décadas, la historia de Yanga adquirió nuevas dimensiones. Para los esclavos y afrodescendientes de Oaxaca, se convirtió en un símbolo de resistencia, de cómo incluso en la muerte podían hacer que los poderosos temblaran. Para los indígenas zapotecas, que tenían sus propias tradiciones sobre los espíritus y el más allá, Yanga era un ejemplo de cómo las almas que sufren injusticias no encuentran descanso hasta que se les hace justicia. Para la Iglesia, la historia fue ambivalente. Por un lado, el obispo y otros clérigos progresistas la usaban como ejemplo de por qué la esclavitud era un pecado y debía ser abolida. Por otro lado, muchos sacerdotes conservadores se sentían incómodos con la implicación de que los espíritus de los muertos podían atormentar a los vivos, algo que rozaba peligrosamente con las creencias indígenas que la Iglesia había intentado erradicar durante décadas. En 1750, 63 años después de la muerte de Yanga, la casa finalmente fue demolida. El terreno fue dividido y vendido en parcelas más pequeñas. Sobre las ruinas se construyeron nuevas casas, más modernas, sin la arquitectura colonial que caracterizaba al edificio original. Los nuevos propietarios reportaron ocasionalmente fenómenos extraños, sombras, susurros, una sensación de tristeza inexplicable, pero nada tan intenso como lo que habían experimentado los habitantes de la casa original. Sin embargo, la memoria persistió. En el barrio donde alguna vez estuvo la casa de los Alarcón y Mendoza, los ancianos todavía contaban la historia en las noches, cuando las familias se reunían alrededor del fuego o bajo las estrellas. Los detalles variaban según quien contara la historia. Algunos decían que Yanga había sido una princesa africana capturada y esclavizada, otros que tenía poderes sobrenaturales heredados de sus antepasados. Algunos afirmaban que su hijo había nacido con el labio partido como castigo divino por los pecados de don Sebastián, otros que era simplemente una cruel casualidad de la naturaleza. Pero todos coincidían en los elementos esenciales: una madre esclava, un niño inocente, una orden terrible, un asesinato imperdonable y un tormento que trascendió la muerte. Y todos coincidían en la lección, que la crueldad tiene consecuencias que persisten mucho más allá de la vida de quienes la cometen, que las injusticias no se olvidan fácilmente, y que algunas deudas morales nunca se pagan completamente. En las décadas y siglos siguientes, a medida que México se independizó de España, abolió la esclavitud y construyó una nueva identidad nacional. La historia de Yanga se integró al folclore regional de Oaxaca. Ya no era solo una historia de terror,
sino también una historia sobre la memoria histórica, sobre cómo las sociedades lidian con sus pasados oscuros, sobre la importancia de reconocer las injusticias del pasado para no repetirlas en el futuro. Hoy, más de 3 siglos después, en el lugar donde alguna vez estuvo la casa de los Alarcón y Mendoza, hay edificios modernos, tiendas, restaurantes. Los turistas caminan por esas calles sin saber la historia que yace enterrada bajo el asfalto y el concreto. Pero los historiadores locales, los estudiosos del periodo colonial y los descendientes de las comunidades afromexicanas y zapotecas de Oaxaca todavía recuerdan. En algunos archivos municipales y eclesiásticos, los investigadores pueden encontrar documentos relacionados con el caso, testimonios de testigos, registros de las exhumaciones, copias de la homilía del obispo. Estos documentos, amarillentos y frágiles, son evidencia tangible de que la historia no fue simplemente inventada, de que realmente ocurrió algo terrible en aquella casa colonial hace tanto tiempo. Y en las noches sin luna, cuando el viento baja de las montañas y las calles de Oaxaca quedan desiertas, algunos habitantes del viejo barrio colonial todavía juran que pueden escuchar, muy débilmente, el llanto de un bebé que nunca tuvo la oportunidad de crecer, mezclado con el lamento de una madre que nunca dejó de buscarlo. En 1805, más de un siglo después de los acontecimientos que habían marcado la casa colonial de Oaxaca, la historia de Yanga y su hijo había evolucionado hasta convertirse en una leyenda profundamente arraigada en la memoria colectiva de la ciudad. Ya no era simplemente una historia de terror contada para asustar a los niños, sino un relato cargado de significados políticos, sociales y espirituales que resonaba de manera diferente en cada grupo que componía la sociedad oaxaqueña. Los españoles peninsulares, los criollos nacidos en América, los mestizos, los indígenas zapotecas y mixtecas, y especialmente los afrodescendientes, tanto esclavos como libres. Para los afrodescendientes de Oaxaca, cuya presencia en la región había sido significativa desde los primeros años de la colonia, la historia de Yanga se había convertido en un símbolo de resistencia espiritual. Aunque muchos conocían la historia del gran líder Yanga de Veracruz, quien había establecido el primer pueblo libre de cimarrones en 1630, la Yanga de Oaxaca representaba algo distinto. No era una líder militar ni una revolucionaria que había levantado armas, sino una madre que había amado a su hijo con una intensidad tan profunda que ni siquiera la muerte había podido romper ese vínculo. En las barracas donde vivían los esclavos africanos y sus descendientes, en los ranchos azucareros de los valles cercanos, en las cocinas de las casas coloniales, donde mujeres de piel oscura preparaban los alimentos de sus amos, la historia de Yanga se contaba en voz baja. Las abuelas la susurraban a sus nietos como una advertencia y como una promesa, una advertencia de que los amos podían quitarles todo, su libertad, su dignidad, sus cuerpos, pero nunca podrían destruir completamente el amor que sentían por sus hijos, y una promesa de que incluso los más poderosos pagarían eventualmente el precio de su crueldad. María del Socorro era una de esas abuelas. En 1805, tenía 73 años y había nacido esclava en una hacienda cerca de Cimatlán, al sur de Oaxaca. Había visto cosas terribles en su vida. Había visto a hermanos vendidos y separados para siempre. Había visto a mujeres violadas por sus amos. Había visto a niños arrancados de los brazos de sus madres. Ella misma había dado a luz a 5 hijos, de los cuales solo 2 habían sobrevivido hasta la edad adulta. Uno de ellos había sido vendido cuando tenía 12 años. Nunca volvió a verlo. El otro, un hijo llamado Gabriel,
Había comprado su libertad años atrás, trabajando como artesano en la ciudad de Oaxaca. María del Socorro había obtenido su propia libertad a los 60 años, cuando su amo murió y su viuda, en un acto de piedad o quizás de culpa, había liberado a los esclavos más viejos que ya no podían trabajar tan duro. Ahora vivía en un cuartito alquilado cerca del mercado de la Merced, sobreviviendo con la ayuda de Gabriel y vendiendo hierbas medicinales que había aprendido a identificar durante sus años en el campo. Una tarde de septiembre, mientras el sol se ponía sobre las montañas y teñía el cielo de naranjas y púrpuras, María del Socorro recibió la visita de su bisnieta, una niña de 8 años llamada Esperanza. La pequeña era libre de nacimiento porque su abuelo Gabriel había comprado la libertad de toda su familia, pero llevaba en su rostro las mismas facciones africanas que María del Socorro, los mismos ojos profundos que guardaban la memoria de generaciones. «Abuela», dijo Esperanza mientras se sentaba en el suelo de tierra del pequeño cuarto. «En la escuela, los niños criollos se burlaron de mí. Dijeron que mi gente son animales, que no tenemos alma». María del Socorro sintió una punzada de dolor en el pecho. Era un dolor viejo, familiar, el dolor de la humillación que había acompañado cada día de su vida como esclava. Pero ahora, mirando a su bisnieta, sintió también algo más: rabia, determinación, la necesidad urgente de que esta niña supiera la verdad sobre quiénes eran, de dónde venían, qué habían sobrevivido. «Esos niños mienten», dijo María del Socorro con voz firme. «Nosotros tenemos alma, una más fuerte que la de ellos, porque ha resistido cosas que ellos nunca podrían imaginar. Y te voy a contar una historia para que nunca olvides eso». Y así, mientras la noche caía sobre Oaxaca y las velas de sebo iluminaban débilmente el cuarto, María del Socorro le contó a Esperanza la historia de Yanga y su hijo. No la versión simplificada que se contaba en las calles, no la leyenda de fantasmas que se usaba para asustar, sino la historia completa, cruda, dolorosa, con todos sus detalles humanos. Le contó sobre una mujer esclava que no tenía nada propio, ni siquiera su cuerpo. Le contó sobre un amo que abusaba de ese cuerpo porque la ley y la costumbre le daban ese derecho. Le contó sobre un niño que nació con una deformidad y fue asesinado no porque fuera peligroso o malo, sino simplemente porque su existencia era inconveniente. Le contó sobre una madre que prefirió morir antes que vivir sin su hijo, y le contó sobre cómo esa madre, incluso después de muerta, había seguido luchando, atormentando a quienes la habían dañado hasta que finalmente, décadas después, se había reconocido la injusticia de su historia. ¿Y ahora ella descansa en paz?, preguntó Esperanza con lágrimas en los ojos. María del Socorro consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. «No lo sé, niña. Algunos dicen que sí, que cuando enterraron los huesos de su hijo con honor y cuando el obispo habló en su defensa, su espíritu finalmente encontró paz. Pero otros dicen que todavía camina por las noches, no para asustar, sino para recordar. Para recordarnos que cada una de nosotras que hemos sufrido, que hemos perdido hijos, que hemos sido tratadas como cosas y no como personas, merecemos ser recordadas. Merecemos que nuestras historias sean contadas». Esperanza se quedó en silencio, procesando las palabras de su bisabuela. Finalmente preguntó: «¿Tú también perdiste un hijo, abuela?». María del Socorro asintió lentamente, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas durante décadas. «Perdí a tu tío Tomás. Lo vendieron cuando era apenas un bebé. Nunca supe qué fue de él. Por eso entiendo a Yanga. Entiendo ese dolor que no tiene nombre, ese vacío que nada puede llenar. Y por eso su historia es importante,
porque cuando la contamos, estamos diciendo, esto pasó, esto fue real. Estas mujeres existieron y amaron y sufrieron y merecen ser recordadas. Esta conversación entre María del Socorro y Esperanza era solo una de miles de conversaciones similares que ocurrían en toda la Nueva España a principios del siglo XIX. Era una época de cambios profundos. Las ideas de la Ilustración europea estaban filtrándose en la colonia, cuestionando las jerarquías tradicionales. Los criollos empezaban a soñar con la independencia. Los movimientos abolicionistas en Inglaterra y Francia comenzaban a cuestionar la institución misma de la esclavitud. Pero en Oaxaca, lejos de los centros de poder de Ciudad de México o Veracruz, la vida continuaba con su ritmo colonial. Las haciendas seguían funcionando con trabajo esclavo y semi-esclavo. Las familias españolas y criollas mantenían su dominio sobre la tierra y el comercio, y las historias como la de Yanga circulaban en las sombras, transmitidas oralmente de generación en generación, preservando una memoria que los registros oficiales intentaban borrar. En 1810, cuando el cura Miguel Hidalgo lanzó el grito de independencia en Dolores, Guanajuato, las noticias tardaron semanas en llegar a Oaxaca, pero cuando llegaron, encendieron un fuego que había estado ardiendo bajo la superficie durante siglos. Los insurgentes de Hidalgo no solo luchaban contra el dominio español, también prometían la abolición de la esclavitud, la igualdad de derechos para indígenas y afrodescendientes, el fin de las castas. Gabriel, el hijo de María del Socorro, se unió al movimiento insurgente. Aunque era libre, había vivido lo suficiente bajo el sistema colonial para saber que la libertad legal significaba poco cuando la sociedad entera estaba estructurada para mantener a ciertos grupos en la base de la pirámide. Dejó su taller de carpintería y se fue a las montañas, donde se estaban formando grupos de guerrilleros que hostigaban a las fuerzas realistas. María del Socorro, demasiado vieja para luchar, se quedó en Oaxaca cuidando de Esperanza y de otros niños cuyos padres se habían ido a la guerra. Durante los años turbulentos de la Guerra de Independencia, que se extendió de 1810 a 1821, la ciudad de Oaxaca cambió de manos varias veces. Hubo batallas en las calles, saqueos, hambrunas. La casa donde alguna vez había vivido Yanga, ya demolida hacía décadas, no era más que un recuerdo. Pero su historia adquirió un nuevo significado en ese contexto de revolución y cambio. Los insurgentes, especialmente aquellos de origen africano e indígena, invocaban el nombre de Yanga, tanto el líder de Veracruz como la madre de Oaxaca, como símbolos de resistencia contra la opresión. En los campamentos guerrilleros, alrededor de fogatas, los combatientes contaban historias de cómo incluso los muertos se habían levantado contra la injusticia, de cómo ni siquiera la muerte había podido silenciar a Yanga. Gabriel sobrevivió a la guerra y regresó a Oaxaca en 1821, cuando México finalmente logró su independencia. La esclavitud fue abolida oficialmente en 1829, aunque en la práctica tomó años más para que todas las personas esclavizadas fueran realmente liberadas. María del Socorro no vivió para ver ese día. Murió en 1823, a los 91 años, rodeada de su familia. Sus últimas palabras fueron para Esperanza. No olvides las historias, no dejes que nos borren. Esperanza creció y se convirtió en maestra, una de las primeras mujeres afrodescendientes en Oaxaca en tener esa profesión. Enseñaba a leer y escribir a niños de todas las castas y colores en una pequeña escuela cerca del mercado. Y siempre, al menos una vez al año, les contaba a sus estudiantes la historia de Yanga y su hijo. La contaba no como un cuento de fantasmas, sino como una lección de historia, una lección sobre las consecuencias de la crueldad, sobre la importancia de la justicia.
sobre cómo el dolor no reconocido puede perdurar durante generaciones. Con el paso de las décadas, la historia continuó evolucionando. En la segunda mitad del siglo XIX, cuando México luchaba por consolidarse como nación independiente y enfrentaba invasiones extranjeras, la historia de Yanga fue recogida por algunos intelectuales y escritores oaxaqueños. Algunos la documentaron en artículos de periódicos locales, otros la incluyeron en recopilaciones de leyendas regionales, pero algo se perdió en esas versiones escritas por hombres educados, en su mayoría criollos o mestizos, que veían la historia desde fuera. Enfatizaban los elementos sobrenaturales, los fantasmas, los llantos, las apariciones, mientras minimizaban o ignoraban completamente el contexto de esclavitud, abuso sexual y violencia estructural que había dado origen a la tragedia. Convertían a Yanga en un espectro genérico, despojándola de su humanidad, de su historia específica como mujer africana esclavizada en la Oaxaca colonial. En contraste, en las comunidades afrodescendientes de Oaxaca y sus alrededores, comunidades que a menudo eran ignoradas o invisibilizadas en los relatos oficiales de la historia mexicana, la historia de Yanga se mantuvo viva con todos sus detalles humanos. Las abuelas la contaban a sus nietas, las madres la susurraban a sus hijas. Era una historia de advertencia, sí, pero también de empoderamiento. Recordaba a las mujeres afrodescendientes que sus antepasadas habían resistido horrores inimaginables y que su memoria merecía ser honrada. A principios del siglo XX, cuando la Revolución Mexicana sacudió nuevamente al país, la historia de Yanga resurgió con fuerza. Los revolucionarios, especialmente aquellos influenciados por ideas socialistas y anarquistas, rescataban historias de resistencia popular del pasado para legitimar su lucha en el presente. La Yanga de Oaxaca se unió a otras figuras históricas y legendarias: campesinos rebeldes, líderes indígenas, esclavos fugitivos, en un panteón de héroes populares que habían luchado contra la opresión. En 1925, un grupo de activistas afromexicanos y aliados indígenas en Oaxaca organizó una ceremonia conmemorativa en el antiguo sitio donde había estado la casa de los Alarcón y Mendoza. Colocaron una placa simple que decía: en memoria de Yanga y su hijo, víctimas de la esclavitud colonial, que su sacrificio nos recuerde siempre la necesidad de justicia y dignidad para todos. La ceremonia fue modesta. Asistieron quizás 50 personas, en su mayoría descendientes de africanos e indígenas que vivían en los barrios populares de Oaxaca. No hubo cobertura de prensa. No se invitó a autoridades oficiales. Fue un acto de memoria comunitaria, de afirmación de una historia que los libros de texto ignoraban. Pero ese acto tuvo un impacto duradero. La placa permaneció en el lugar durante décadas, convirtiéndose en un punto de referencia para la comunidad afrodescendiente de Oaxaca. Cada año, el Día de Todos los Santos, algunas familias dejaban flores y velas en ese sitio, recordando no solo a sus propios muertos, sino también a Yanga y a su hijo, a todas las víctimas anónimas de la esclavitud que nunca habían tenido tumbas ni monumentos. En las décadas siguientes, a medida que el siglo XX avanzaba, Oaxaca se transformó. El turismo comenzó a desarrollarse, atraído por la riqueza arqueológica de Monte Albán y Mitla, por la belleza de la arquitectura colonial, por la vibrante cultura indígena. La ciudad se modernizó, llegó la electricidad, se pavimentaron las calles, se construyeron hoteles y restaurantes. El centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Pero en medio de toda esa modernización y ese énfasis turístico en la belleza colonial, historias como la de Yanga permanecieron en los márgenes.
Los guías turísticos hablaban de la grandeza de los conquistadores, de la magnificencia de las iglesias barrocas, de las tradiciones indígenas pintorescas. Rara vez mencionaban la esclavitud africana, el trabajo forzado, las violaciones sistemáticas, los asesinatos impunes. Sin embargo, para quienes sabían dónde buscar, las huellas de esa historia permanecían, en los archivos parroquiales, en los documentos notariales amarillentos, en los registros de compraventa de esclavos y en las memorias orales de las comunidades afrodescendientes que a finales del siglo XX y principios del XXI comenzaron a organizarse para exigir reconocimiento. En 1992, cuando México conmemoró los 500 años del encuentro de dos mundos, activistas afromexicanos señalaron que faltaba un componente crucial en esa narrativa: África. No habían sido dos mundos los que se encontraron en 1492, sino tres: Europa, América y África. Y los africanos no habían venido voluntariamente, habían sido traídos en cadenas, millones de ellos, para construir con su trabajo forzado la riqueza colonial. En ese contexto de reivindicación histórica, la historia de Yanga fue rescatada nuevamente. Historiadores académicos, muchos de ellos afrodescendientes, comenzaron a investigar sistemáticamente la presencia africana en Oaxaca durante el periodo colonial. Encontraron registros de miles de personas esclavizadas que habían vivido y muerto en la región, cuyos nombres aparecían en los documentos solo como propiedad, como mercancía, sin biografías, sin historias individuales. Pero ocasionalmente, entre esos documentos áridos, emergían destellos de humanidad. Una mujer que había comprado su libertad vendiendo tortillas durante 30 años. Un hombre que había aprendido un oficio y había ahorrado cada peso para liberar a sus hijos. Una abuela que había transmitido canciones africanas a sus nietos nacidos en México. Y también emergían historias de horror, castigos brutales, familias separadas, niños vendidos, mujeres violadas. Los investigadores no encontraron documentos que mencionaran específicamente a una esclava llamada Yanga o a su hijo con labio partido, pero encontraron docenas de casos similares: esclavos asesinados por sus amos, niños muertos en circunstancias sospechosas, mujeres que se suicidaban para escapar del sufrimiento. Y comprendieron que la historia de Yanga, aunque quizás no fuera literalmente cierta en todos sus detalles, era representativa de una verdad más amplia: la brutalidad sistemática de la esclavitud colonial. En 2015, el gobierno mexicano finalmente reconoció oficialmente a la población afromexicana en el Censo Nacional, después de décadas de invisibilización. Fue un momento histórico, aunque tardío. Como parte de ese proceso de reconocimiento, hubo esfuerzos para documentar y preservar las historias orales de las comunidades afrodescendientes en todo México, incluyendo Oaxaca. Antropólogos y activistas viajaron a pueblos y barrios donde vivían descendientes de africanos, grabando entrevistas, recopilando historias. Y una de las historias que escucharon una y otra vez, en diferentes versiones pero con el mismo núcleo esencial, fue la de Yanga y su hijo. Una de las personas entrevistadas fue Dolores Ramírez, bisnieta de Esperanza, la niña que había escuchado la historia de labios de María del Socorro más de 2 siglos atrás. Dolores tenía 82 años en 2015 y vivía en un pueblo pequeño cerca de Tlacolula. Cuando los investigadores le preguntaron si conocía historias sobre la esclavitud africana en Oaxaca, sus ojos se iluminaron. «Por supuesto», dijo. «Mi bisabuela Esperanza nos contaba siempre la historia de Yanga. Ella la había aprendido de su bisabuela, que había sido esclava. Es una historia que ha pasado de generación en generación en mi familia. Es nuestra historia». Y procedió a contar la historia,
con todos los detalles que se habían preservado a través de más de 3 siglos de transmisión oral. El nombre de don Sebastián y doña Catalina, la descripción de la casa colonial, el nacimiento del niño con labio partido, el asesinato ordenado por la patrona, el suicidio de Yanga, los fenómenos sobrenaturales que atormentaron la casa durante décadas, y finalmente el reconocimiento público de la injusticia y el entierro honorable de los restos del niño. Los investigadores quedaron impresionados por la consistencia y el nivel de detalle de la narrativa. Aunque no podían verificar todos los elementos de la historia, reconocían que contenía verdades importantes sobre el periodo colonial que rara vez aparecían en los libros de historia oficial. Esta historia, dijo uno de los antropólogos después de la entrevista, es un ejemplo perfecto de cómo las comunidades marginadas preservan su memoria histórica a través de la tradición oral. Puede que no todo sea literalmente cierto, pero la historia contiene verdades profundas sobre la experiencia de la esclavitud, sobre el abuso sexual de las mujeres esclavizadas, sobre la falta total de derechos de los esclavos sobre sus propios hijos, sobre cómo la superstición y el prejuicio podían resultar en el asesinato de un bebé inocente. Hoy, más de 3 siglos después de los acontecimientos que supuestamente dieron origen a la leyenda, la historia de Yanga continúa siendo contada en Oaxaca. Ya no se cuenta principalmente como una historia de terror, aunque ese elemento permanece. Se cuenta cada vez más como una historia sobre la memoria histórica, sobre la importancia de recordar las injusticias del pasado, sobre cómo las comunidades marginadas preservan sus narrativas en ausencia de reconocimiento oficial. En el sitio donde alguna vez estuvo la casa de los Alarcón y Mendoza, ahora hay un pequeño museo comunitario dedicado a la historia afromexicana en Oaxaca. Fue inaugurado en 2020, el resultado de años de activismo y trabajo comunitario. Una de las exhibiciones principales está dedicada a la historia de Yanga y su hijo. Incluye documentos históricos sobre la esclavitud en Oaxaca colonial, testimonios grabados de descendientes de africanos contando la historia tal como la aprendieron de sus mayores, y reflexiones de historiadores sobre el significado de la leyenda. La placa, que había sido colocada en 1925, fue restaurada y ahora ocupa un lugar prominente en el museo, junto a una representación artística de Yanga sosteniendo a su hijo, creada por una escultora afromexicana contemporánea. La imagen no es aterradora ni fantasmagórica, sino profundamente humana. Una madre mirando con ternura infinita al bebé en sus brazos, un bebé cuyo labio partido es visible, pero no es el foco de la imagen. El foco es el amor entre madre e hijo, un amor tan fuerte que, según la leyenda, ni siquiera la muerte pudo romperlo. El museo también ofrece programas educativos para escuelas, talleres sobre historia afromexicana y eventos comunitarios durante fechas significativas. Cada año, el 2 de noviembre, Día de Muertos, se realiza una ceremonia especial en memoria de Yanga y su hijo, donde miembros de la comunidad afrodescendiente de Oaxaca colocan ofrendas, encienden velas y cuentan la historia a una nueva generación. Y en esas ceremonias, cuando la historia es contada en voz alta bajo el cielo nocturno de Oaxaca, con las montañas oscuras en el horizonte y el olor a copal llenando el aire, se puede sentir el peso de los siglos, el eco de todo el sufrimiento y toda la resistencia que la historia representa. Se puede sentir la presencia de todas las yangas que existieron realmente, todas las madres esclavizadas que amaron a sus hijos y los perdieron, todas las vidas que fueron borradas de los registros oficiales, pero que permanecen vivas en la memoria colectiva.
Y quizás, solo quizás, en esas noches cuando la historia es contada y los muertos son honrados, el espíritu de Yanga finalmente descansa, sabiendo que su historia no ha sido olvidada, que su hijo no murió en vano, y que su sufrimiento ahora sirve para educar, para concienciar, para asegurarse de que tales horrores nunca se repitan. Esta es la historia completa de Yanga y su hijo. Una historia que comenzó en 1687 en las sombras de una casa colonial en Oaxaca, que se transformó durante 3 siglos a través de la transmisión oral, que aterrorizó a generaciones con sus elementos sobrenaturales, que inspiró resistencia en comunidades oprimidas, y que finalmente encontró su lugar en la historia oficial como testimonio de las injusticias de la esclavitud colonial y del poder perdurable de la memoria comunitaria. Es una historia de horror, sí, pero es también una historia de amor, de resistencia, de memoria y de justicia tardía pero finalmente reconocida. Es una historia que nos recuerda que el pasado nunca está realmente muerto, que las voces de los silenciados eventualmente encuentran formas de ser escuchadas, y que incluso en los capítulos más oscuros de la historia humana hay lecciones que debemos aprender y memorias que debemos honrar. La noche del 2 de noviembre de 2025, en el Museo Comunitario de Historia Afromexicana de Oaxaca, se realizó la ceremonia anual en memoria de Yanga y su hijo. Asistieron más de 200 personas, descendientes de africanos, indígenas zapotecas, mestizos, académicos, activistas y turistas conscientes que querían aprender sobre una parte de la historia mexicana que durante siglos había sido invisibilizada. El museo estaba iluminado con cientos de velas que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de cantera verde, las mismas piedras que habían sido testigo de 3 siglos de historia. Sobre el altar central, junto a la placa restaurada de 1925, se había colocado una ofrenda elaborada, flores de cempasúchil, pan de muerto, chocolate caliente, frutas, fotografías antiguas de familias afrodescendientes de Oaxaca, y en el centro 2 pequeñas figuras de barro que representaban a una madre sosteniendo a su bebé. Entre los asistentes estaba Camila Ramírez López, de 23 años, tataranieta de Dolores Ramírez y descendiente directa de María del Socorro, la esclava que había contado la historia de Yanga a su bisnieta Esperanza en 1805. Camila era estudiante de historia en la universidad, parte de una nueva generación de académicos afromexicanos que estaban rescatando y documentando las historias que durante tanto tiempo habían sido transmitidas solo oralmente. Cuando llegó su turno de hablar, Camila se acercó al micrófono con un cuaderno viejo en las manos, un cuaderno que había pertenecido a su bisabuela Dolores y que contenía la historia de Yanga, escrita a mano, tal como la había aprendido de sus ancestros. «Buenas noches a todos», comenzó Camila con voz clara y firme. «Mi nombre es Camila Ramírez López, y soy descendiente de María del Socorro, quien fue esclava en una hacienda cerca de Cimatlán en el siglo XVIII. Esta noche quiero contarles el final de una historia que mi familia ha guardado durante más de 3 siglos». El público se quedó en silencio, expectante. Camila respiró profundamente y comenzó. Muchos conocen la historia de Yanga y su hijo como una leyenda de terror, un cuento de fantasmas que asusta pero que no tiene consecuencias reales. Pero yo estoy aquí para decirles que esta historia tiene un final, y ese final no ocurrió en el pasado. Ocurre ahora, cada vez que la contamos, cada vez que la recordamos, cada vez que nos negamos a olvidar. Camila explicó cómo la historia había viajado a través de generaciones, transformándose, pero nunca perdiéndose. Habló de María del Socorro y de cómo había usado la historia para enseñarle a su bisnieta Esperanza
que las personas esclavizadas tenían alma y dignidad. Habló de Gabriel, quien había luchado en la Guerra de Independencia, llevando la historia de Yanga como inspiración. El verdadero final de esta historia, continuó Camila, no es cuando enterraron los huesos del niño en 1720, ni cuando colocaron la placa conmemorativa en 1925. El verdadero final es cuando nosotros, como sociedad, finalmente entendemos y aceptamos las verdades que esta historia nos enseña. Levantó 3 dedos y enumeró. Primera verdad, la esclavitud en México existió y fue brutal. No fue un fenómeno menor ni secundario. Miles de africanos fueron traídos en cadenas para construir la riqueza colonial, y sus descendientes siguen aquí. Somos parte de la identidad mexicana, aunque los libros de texto nos hayan ignorado durante siglos. Segunda verdad. Las mujeres esclavizadas no tenían control sobre sus cuerpos. Fueron violadas sistemáticamente por sus amos. Y los niños que nacieron de esas violaciones fueron tratados como propiedad, como cosas que podían ser vendidas, abandonadas o asesinadas sin consecuencias. Tercera verdad. El dolor no reconocido persiste. Las injusticias que no se nombran, que no se recuerdan, que no se enseñan, continúan causando daño a través de generaciones. Por eso los fantasmas de esta historia no descansan simplemente porque pasó el tiempo. Descansan cuando finalmente les damos el reconocimiento que merecían en vida. Camila cerró el cuaderno y miró a su alrededor, a los rostros iluminados por las velas. Entonces, ¿cuál es el final de esta historia? El final es este momento, aquí y ahora. Es este museo que existe porque comunidades afrodescendientes lucharon por él. Es el reconocimiento oficial que México finalmente dio a los afromexicanos en 2015. Es cada investigación académica que documenta nuestra presencia y nuestra contribución a este país. Es cada niño y niña afromexicana que aprende en la escuela que sus ancestros no fueron solo esclavos, sino también madres que amaron ferozmente, padres que resistieron, abuelos que preservaron historias, personas completas y complejas que merecen ser recordadas con dignidad. Hizo una pausa y su voz se suavizó. El final de esta historia es también personal. Es cuando yo, como descendiente de personas esclavizadas, puedo estar aquí frente a ustedes con un título universitario, estudiando historia, contando la historia de mi familia sin vergüenza, sino con orgullo. Es cuando puedo decir, mi bisabuela fue esclava y sobrevivió y amó y luchó, y me transmitió esta historia para que yo la cuente. Las lágrimas corrían por las mejillas de muchos en el público. Algunos asentían, otros se limpiaban los ojos discretamente. Y el final de esta historia, concluyó Camila, es cuando finalmente entendemos que Yanga no fue solo una víctima. Fue también una madre, una luchadora, una presencia que se negó a ser borrada. Cuando la recordamos, cuando decimos su nombre, cuando enseñamos su historia, ella vence. Su hijo vence. Todos nuestros ancestros olvidados vencen. Camila encendió una vela adicional en el altar. Esta vela es por Yanga y su hijo, y por todas las Yangas cuyas historias nunca conoceremos. Que descansen en paz, sabiendo que no las hemos olvidado. El público estalló en aplausos que resonaron en las paredes del museo. Después, uno por uno, los asistentes pasaron al frente a dejar sus propias ofrendas. Flores, velas, fotografías de ancestros, pequeñas cartas escritas a mano. Una anciana zapoteca colocó un ramo de flores silvestres y susurró una oración en su lengua. Un profesor universitario dejó una copia de su tesis doctoral sobre la esclavitud africana en Oaxaca.
Un niño de 8 años, guiado por su madre, colocó un dibujo que había hecho de una mujer y un bebé. Cuando la ceremonia terminó y la gente comenzó a dispersarse, Camila se quedó un momento más frente al altar. Cerró los ojos y en su mente habló con sus ancestros, con María del Socorro, con Esperanza, con Gabriel, con Dolores, con todos los que habían guardado esta historia y se la habían transmitido. La mantuve viva, pensó, y la seguiré contando. Afuera del museo, la ciudad de Oaxaca dormía bajo un cielo lleno de estrellas. Las calles empedradas brillaban bajo la luz de las farolas modernas. Turistas caminaban por el centro histórico, admirando la arquitectura colonial sin saber las historias que esas piedras guardaban. Restaurantes servían mole y mezcal a clientes satisfechos. La vida continuaba, como siempre lo hace. Pero en el barrio donde alguna vez había estado la casa de los Alarcón y Mendoza, un grupo de vecinos que habían asistido a la ceremonia caminaban juntos de regreso a sus hogares. Hablaban en voz baja sobre la historia que habían escuchado, sobre cómo les había conmovido, sobre cómo cambió su comprensión de la historia de su propia ciudad. «Nunca me enseñaron esto en la escuela», dijo una joven maestra. «Necesitamos cambiar eso. Necesitamos que nuestros estudiantes conozcan estas historias». «Mi abuela me contaba algo parecido», añadió un hombre mayor. «Decía que en esta cuadra había una casa maldita. Ahora entiendo que no era una maldición, era memoria». Mientras caminaban, pasaron por el lugar exacto donde alguna vez había estado el patio trasero de la casa, donde Yanga había dado a luz a su hijo, donde lo habían arrancado de sus brazos, donde ella había llorado su pérdida hasta quedar vacía. Ahora ese lugar era una pequeña plaza con una fuente, árboles de jacaranda y bancos de piedra, donde las familias se sentaban durante el día. Uno de los vecinos, un señor de unos 60 años que había vivido toda su vida en el barrio, se detuvo y miró alrededor. «¿Saben?», dijo pensativamente. «Cuando yo era niño, en los años 60, mi abuela me traía aquí y me decía, este es un lugar sagrado. Aquí murió una madre por amor a su hijo». Nunca entendí completamente qué quería decir, pero ahora lo sé. Se quedaron parados en silencio durante un momento, rindiendo un homenaje silencioso. Después siguieron su camino, pero algo había cambiado. La plaza ya no era solo una plaza, era un lugar de memoria, un monumento no oficial a todos los que habían sufrido allí. En los años siguientes, el museo se convirtió en un importante centro cultural. Investigadores de todo México y del extranjero llegaban para estudiar la historia afromexicana de Oaxaca. Se organizaron conferencias, se publicaron libros, se produjeron documentales. La historia de Yanga y su hijo se convirtió en un caso de estudio de cómo las comunidades marginadas preservan sus narrativas a través de la tradición oral. Pero más importante aún, la historia comenzó a enseñarse en las escuelas de Oaxaca. Maestras como la que había asistido a la ceremonia incorporaron la historia en sus lecciones sobre el periodo colonial. Ya no era solo fechas y nombres de virreyes y conquistadores. Ahora incluía las historias de personas reales que habían vivido, sufrido, amado y resistido bajo ese sistema colonial. Los niños hacían proyectos sobre la historia de Yanga, dibujaban, escribían obras de teatro, hacían presentaciones, y a través de ese proceso educativo, algo fundamental cambió en cómo entendían su propia identidad y la historia de su ciudad. Camila continuó su trabajo como historiadora, especializándose en la historia afromexicana del periodo colonial.
Su tesis doctoral, que expandía la historia de Yanga y la colocaba en el contexto más amplio de la esclavitud africana en Oaxaca, ganó reconocimiento nacional, dio conferencias, escribió artículos, apareció en programas de radio y televisión hablando sobre la importancia de reconocer la presencia africana en la historia mexicana. No es solo historia, decía en sus charlas. Es memoria viva, es identidad, es justicia. Cada vez que contamos estas historias, estamos haciendo justicia a nuestros ancestros que no tuvieron voz en su tiempo, y la historia continuó transmitiéndose, evolucionando como siempre lo había hecho, pero ahora con una diferencia crucial. Ya no era solo oral, también estaba documentada, enseñada, reconocida oficialmente. En 2030, 5 años después de aquella ceremonia en el museo, la ciudad de Oaxaca inauguró un monumento oficial dedicado a las víctimas de la esclavitud colonial. Era una escultura de bronce que mostraba a una mujer africana de pie, con la cabeza levantada, sosteniendo a un niño en sus brazos. En la base del monumento había una placa con nombres, no solo Yanga y su hijo, sino cientos de otros nombres que investigadores habían rescatado de archivos polvorientos, nombres de personas esclavizadas que habían vivido y muerto en Oaxaca durante el periodo colonial. La ceremonia de inauguración fue multitudinaria. Asistió el gobernador del estado, académicos, activistas y cientos de miembros de comunidades afromexicanas de todo Oaxaca y Veracruz. Hubo música, danza afromexicana, poesía, discursos. Camila, ahora una respetada doctora en historia de 35 años, fue invitada a dar el discurso principal. Parada frente al monumento, con el sol de la tarde iluminando su rostro, habló con la misma pasión y claridad que había mostrado 5 años atrás en el museo. Este monumento, dijo, no es solo para recordar el sufrimiento, es para celebrar la resistencia, es para honrar la memoria. Es para decir, existieron, importaron y nunca serán olvidados. Señaló hacia el monumento. Miren esta escultura. La madre no está mirando hacia abajo en dolor, está mirando hacia adelante, hacia el futuro, y su hijo está en sus brazos, protegido, amado. Esto es lo que la historia de Yanga finalmente nos enseña, que el amor puede sobrevivir a la muerte, que la memoria puede trascender siglos, y que la justicia, aunque llegue tarde, eventualmente llega. Su voz se elevó, resonando en la plaza llena de gente. Y este es el verdadero final de la historia de Yanga. No termina en 1687 con su muerte, ni en 1720 con el entierro de su hijo, ni en 1925 con la primera placa conmemorativa, ni en 2020 con el museo, ni en 2030 con este monumento. El final de esta historia será cuando cada mexicano, de cualquier color o origen, pueda decir con honestidad: conozco mi historia completa, todas sus partes, incluso las más oscuras y dolorosas, y las acepto como parte de quien soy. Hizo una pausa final, mirando directamente a la cámara que transmitía el evento en vivo. Mientras haya alguien que cuente esta historia, Yanga vive, su hijo vive, y todos nuestros ancestros olvidados viven a través de nosotros. Ese es el final. Ese es el triunfo, ese es el legado. El público estalló en aplausos que duraron varios minutos. Personas de todas las edades y orígenes se abrazaban, lloraban, celebraban juntos este momento de reconocimiento histórico. Esa noche, Camila regresó al museo comunitario. Encendió una vela frente al altar permanente dedicado a Yanga y su hijo. Se sentó en silencio durante largo rato, sintiendo el peso de todo lo que había logrado, de todo lo que su familia había preservado durante tantas generaciones. En la quietud del museo, le pareció sentir una presencia. No era aterradora ni opresiva como las apariciones que supuestamente habían atormentado la casa colonial siglos atrás.
Era cálida, tranquila, casi protectora. Como si todos esos ancestros, María del Socorro, Esperanza, Gabriel, Dolores, y detrás de ellos Yanga misma, estuvieran allí, orgullosos, satisfechos de que su historia finalmente había sido contada completamente. «Descansen», susurró Camila en la oscuridad. «Ya no necesitan velar más, nosotros los recordaremos». Y tal vez, solo tal vez, en ese momento, después de 3 siglos y medio de búsqueda y tormento, el espíritu de Yanga finalmente encontró la paz verdadera. No porque alguien hubiera realizado un exorcismo o porque el tiempo hubiera borrado su memoria, sino porque finalmente su historia había sido contada, reconocida, honrada. Su hijo tenía un nombre en un monumento. Su sufrimiento había sido reconocido oficialmente. Su amor maternal había inspirado a generaciones. Su resistencia, incluso en muerte, había logrado algo que parecía imposible. Había obligado a toda una sociedad a confrontar una parte de su historia que había intentado olvidar. Este es el final de la historia de Yanga y su hijo con labio partido. No es un final de terror, sino un final de redención, memoria y justicia. Un final que nos recuerda que las historias más importantes son aquellas que nos incomodan, que nos desafían, que nos obligan a ser mejores. Y mientras las estrellas brillaban sobre Oaxaca esa noche, la ciudad dormía tranquila, sin llantos fantasmales, sin apariciones aterradoras. Solo con la memoria, finalmente honrada, de una madre y su hijo que se negaron a ser olvidados.